estás guapo? ¿Cómo estás guapa? Dígaselo. Levántele el amor propio. Pero diga, nomás que lo siento porque estoy más guapo yo. Ahora levántese ustedes la autoestima. ¿Cuántos guapos hay aquí? Amén. El Señor nos hizo hermosos, hermano. Así es. Nos hizo, así le diga el espejo que no le haga caso. Usted es hermoso, usted es hermosa, porque somos hijos de Dios. Créanme. Bueno, el día de hoy tenemos por título al sermón de esta tarde. ¿Me ayuda a leerlo? Siempre hay una esperanza. En Dios, siempre va a haber una esperanza. Amén. A pesar de nuestros errores, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de nosotros, siempre hay una esperanza. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta a los romanos y vamos a centrarnos en una porción algo larga. Específicamente vamos a estar ahí hablando desde el versículo 18 hasta el versículo 31. La Reina Valera, la Biblia Reina Valera 60, titula esta porción bíblica como la culpabilidad del hombre. ¿Cuántos culpables hay aquí? Amén. Soy el primero. Pero miren, esta porción bíblica yo la considero como una radiografía que muestra la realidad de la humanidad entera, nos muestra las entrañas, nos muestra el porqué de las cosas, nos muestra por qué el mundo está como está. Yo le voy a invitar a que me preste su atención para que usted mire por qué las circunstancias del mundo que vivimos hoy. Pero no solo eso, podemos encontrar también a través de esta lectura bíblica el resultado que es 100% garantizado en contra del cáncer más grande que el mundo ha tenido y tendrá, llamado pecado. Está comprobado que el Evangelio limpia a través de la fe por medio de la sangre de Cristo a todo pecador arrepentido. Somos culpables, pero somos pecadores arrepentidos. La gracia del Señor nos ha alcanzado y hoy somos hijos de Dios. Amén. Eso tiene que ver con lo que cantábamos. Ya no somos esclavos del temor, porque ahora que somos Hijos de Dios. Creo que no se lo cree. Ahora somos Hijos de Dios. de hijas de Dios. Bendito sea. Lo primero que podemos encontrar en esta porción de Biblia que vamos a estar leyendo es una acusación de parte de Dios hacia la humanidad. ¿Sabía que Dios nos acusa? Tiene con qué acusarlo. A través de lo que hoy estaremos leyendo, no solamente miraremos la acusación, sino miraremos las pruebas que confirman por qué la acusación es cierta. Que a pesar de que el hombre tiene toda la información debida para conocer que hay Dios, ha decidido negarlo. Dice la Escritura en el libro de los Salmos: cuenta el cielo toda la gloria de Dios. Dios se ha encargado de dotar al hombre de una inteligencia para que se una a las muestras de poder que encontramos en el mundo entero, para que toda su creación, hablando de la humanidad, hablando del hombre, entienda que existe un Dios. La culpabilidad del hombre y la acusación, en este caso de parte de Dios hacia la humanidad, es que el hombre ha decidido, a pesar de esto, decir que Dios no existe. Y no estoy hablando solamente de aquellos que se dicen ateos, estoy hablando de todos aquellos que dicen creer en Dios, pero que con sus hechos manifiestan que en realidad no lo conocen. Y hay un grave problema en desconocer a Dios, pues que todo aquel que lo desconoce terminará pagando nefastas consecuencias, no solamente en la eternidad, sino también en este mundo. Ahora bien, vamos a iniciar leyendo, hermanos, Romanos 1, versículos del 18 al 21. Como siempre, lo haremos rápidamente en la pantalla por el tiempo, para que podamos agilizar. En esta parte vamos a encontrar específicamente en el versículo 21 la esencia de la acusación de parte de Dios a la humanidad. ¿Está listo para leer? Amén. Dice la bendita palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Resulta curioso, hermano, cómo el hombre se atreve a decir que no conoce a Dios cuando en realidad sí lo conoce. De alguna u otra manera, el hombre sabe que todo lo creado tiene un creador. Pero el hombre, al negar esta verdad, empieza a entenebrecerse sus pensamientos y tienen que empezar a crear, a inventar diferentes teorías de cómo es que existe todo lo que tenemos. Algunos dicen que fue un gran acontecimiento, un accidente cósmico, y de ahí es que empieza la vida y llegamos al punto en el que estamos. Prefieren inventar algo tan falso como eso, en lugar de decir, hay un propósito en lo que es creado, porque el creador que lo hizo, tiene que haberlo hecho por una razón. ¿Usted ha tenido el detalle de observar una flor? Mire la flor que usted quiera, la más silvestre, la que usted encuentra al lado de una carretera. Mire su composición. Mire la hermosura de sus colores. Mire cómo está acomodada. Pero no nada más eso. Mire usted cualquier insecto que sus ojos le permitan ver. Yo a veces las hormigas ya nomás veo así unos puntos que se mueven. Pero si usted mira con detalle todo lo que tiene que ver con la creación, donde la mano del hombre no ha tenido que ver, es algo maravilloso. Así es. Decir que toda la creación es un hecho de un accidente es una mentira. Hay un Dios creador. Amén. Hay un Dios pensante, hay un Dios inteligente, hay un Dios soberano, hay un Dios lleno de sabiduría que decidió hacer un mundo para que el hombre pudiera vivir en él y en él reinara. Amén. Pero aquí lo insensato del hombre y la acusación de parte de Dios es que a pesar de que ha dado todos estos datos a través de lo que han hecho, el hombre ha decidido negarlo y no creer en él. Pobre de la humanidad, tratando de darle un golpe de estado a nuestro Dios, tratando de sentarse en un trono que no le corresponde. El hombre, por más que quiera ser su propio Dios, jamás podrá llegar a serlo, porque Dios no tiene principio y no tendrá fin. Amén. Cosa diferente al hombre, que algún día nace, crece, se desarrolla, pero su final, tarde que temprano llegará. En medio de la incertidumbre que a veces los hombres viven por negar a Dios, no quieren creer que Dios les dio vida con un propósito. Porque todos y cada uno de los que estamos en este lugar, no nacimos porque a nuestros papás les falló las cuentas. No nacimos por la circunstancia que haya sido, no nacimos por accidente, nacimos porque Dios quiso que naciéramos. Amén. Necesitaba al padre y a la madre que tenemos, buenos, malos, morenos, güeros, ojo verde, lo que sea, los necesitaba ese ADN para que usted y yo estuviéramos aquí hoy bendiciendo y conociendo de la palabra de Dios. Debemos de entender que esta verdad que usted y yo defendemos hoy, no solo por la fe, porque es algo obvio, hermano, mucha gente, en su gran mayoría, lo niega. Por más que el hombre se esfuerce en lograr, por más que el hombre se esfuerce por negar a Dios, su resultado va a ser siempre el mismo. Va a fracasar en sus intentos por decir, Dios no existe. Porque ¿sabe qué? Dios existe y Dios está vivo. Amén. No debemos de olvidar que el negar a Dios en un mundo que Dios creó, siempre va a traer problemas a aquellos que no creen. ¿No me lo creen? Miren lo que dicen los versículos. Una vez más voy a leer el 21 y el 22, pero ahora lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó, ¿cómo, hermanos? En oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y es precisamente por eso, hermano, que la ira de Dios se manifiesta en nuestros días a la humanidad entera.
Si usted puso atención en el principio de la lectura, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. No está diciendo se reveló, no está diciendo se revelará, está diciendo se revela el día de hoy. El Dios poderoso que conocemos no se pudo quedar de brazos cruzados viendo cómo el hombre le negaba y tuvo en base a su justicia que obrar en base a su ira y empezar a castigar un acto tan abominable como negar al Dios de los cielos. La ira de Dios se revela contra la humanidad entera. Su justicia le obliga a castigar a todos aquellos que voluntariamente han decidido negar en el lugar que debería de estar nuestro Dios. Dios, dice la Biblia, está en todo y lo llena todo. Pero el hombre terco, necio, tonto, ha decidido decir que Dios no existe. Algo que me llamó mucho la atención en la porción completa, en la porción de los versículos, específicamente versículos 24, 26 y 28, noté cómo dice que Dios entregó o abandonó al hombre. Vamos a leerlos por favor en su pantalla. Primero está el versículo 24. Dice, entonces Dios, ¿los qué? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas. Está más adelante el versículo 26 donde dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 reafirma, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. ¿Pero qué con eso? Aquí debe de nacer una pregunta, querido hermano. ¿A qué nos entregó Dios? ¿A qué nos abandonó Dios? Porque de entenderlo sabremos por qué vivimos en un mundo como el que vivimos. Porque dentro de ese mundo rebelde, dentro de esa humanidad rebelde estamos nosotros. Porque en algún momento de nuestra vida negamos la existencia de Dios. Creíamos que le conocíamos, creíamos que Él nos escuchaba, creíamos que Él nos cuidaba. Cuando en realidad nosotros gobernábamos nuestra vida, porque hacíamos lo que queríamos, pensábamos lo que queríamos y nos juntábamos y etcétera, etcétera, como nosotros quisiéramos y nos conviniera. La pregunta es entonces, ¿a qué los entregó Dios? La respuesta no es nada complicada de entender. Dios entregó a la humanidad a su propia maldad y a su propio pecado. Para entenderlo bien, vamos a analizarlo brevemente, tanto la consecuencia como dónde inicia el problema. Y lo primero que yo encontré en el versículo 23 y 24 es que el hombre cambió la gloria de Dios por los ídolos. Dice la Escritura, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó. ¿Qué hizo Dios? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Podemos considerar a la humanidad como un ser religioso incurable, un ser que desecha al verdadero Dios por voltear sus ojos a los ídolos. Y yo aquí tengo que aclarar algo. Yo no hablo simplemente de idolatría, el rendirle culto a una imagen o venerar una estatuilla. No, hermano, eso no solamente es idolatría. Les recuerdo que la idolatría, en esencia, es que el hombre permite que en su corazón, donde debiera estar Dios, coloca otra cosa. Hay gente que tal vez no crea en las estatuillas, no crea en las imágenes, no les adore, pero hay gente que ama por sobre todas las cosas el dinero.
vive por el dinero, sueña con hacer dinero, camina por hacer dinero, tranza por hacer dinero. Su Dios es ¿quién? El dinero. Por eso la Escritura dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. Pero también hay gente muy apasionada por su familia, muy apasionada por su esposo, por sus hijos, los cuales llevan todo el tiempo de su existencia. Que no le vaya a pasar algo al niño, a la niña, al esposo, hay que cuidarlos. Y Dios pasa un segundo término en su vida. Aquella persona, hombre o mujer, no idolatra al Dios verdadero. Está idolatrando a seres hechos por Dios, los cuales son su familia. Y pudiera darle un sinfín de ejemplos, porque hay gente que idolatra a un equipo de fútbol. Hay gente que idolatra a una persona porque es un ejemplo a seguir. Hay gente que idolatra instituciones o partidos políticos o gente que está en el gobierno como un presidente de la República. Aquellos que tienen su confianza en esos ídolos, tarde que temprano serán avergonzados. Las consecuencias de la actitud que está manifestando la palabra de Dios, Dios la castigó abandonando al hombre para que hiciera todas las cosas vergonzosas y humillantes que tenía deseo por hacer. Y aquí me llama mucho la atención porque hay gente que piensa, oye, ¿qué acaso Dios está manifestando que es bueno hacer todo aquello que es malo? No, hermanos, no nos confundamos. Él está castigando el hecho de que alguien le negó. ¿Cómo te voy a dejar hacer lo que siempre has querido hacer? ¿Suena bien? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han orado por algo y Dios les ha dicho no? ¿Cómo se sentirían que Dios les dijera, ¿de verdad lo quieres? Yo he evitado que tú lo tengas por un bien mayor. Es que yo no quiero, Señor. Y si tú no me lo das, es que tú no existes. Ándale. Ándale. En el momento en que tú niegues a Dios, posiblemente las cosas se empiecen a abrir. Y tú confundirás y dirás, se empezaron a abrir las puertas. No, hermano, es que negaste a Dios. Y Dios te entregó para que tú tengas en las manos aquello que deseabas con todo tu corazón, pero no para bendición, sino para tu perdición. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que el hombre confunde y piensa que Dios da cosas que en realidad Dios no da. Cuando el hombre se aferra a tratar de hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, siempre recibirá cosas que le dolerán y que le dejarán huella en su corazón para siempre. Estoy convencido de que cuando el hombre deja fuera de Dios a su vida y empieza a hacer su voluntad, nada bueno le espera. Tal vez obtendrá beneficios momentáneos y grandes beneficios. Podrá tener relaciones que siempre ha querido tener. Tal vez pueda tener bienes materiales por los que siempre ha tratado de trabajar y que no le habían llegado. Pero tanto una relación como un bien material, como un sentimiento, como una relación deshonesta, tarde que temprano terminarán. Y le terminarán, curioso, van a terminar siendo de maldición cuando pensaron que era para su bien. Por cierto, en esta parte, hermano, podemos ver cómo nace todo tipo de depravación sexual y depravación ética. Lo natural y lo bueno, la gente lo ha terminado por convertir en malo. La palabra de Dios dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y paso al segundo hecho. El hombre cambió la verdad por la mentira. Versículos del 25 y la primera parte del versículo 26 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza, de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Adorar a Dios como el Dios que es Él, es ver las cosas con verdad. ¿Me entendió? Adorar al verdadero Dios, darle gloria, darle honra, es lo correcto, es lo verdadero. Y quien así lo hace, está abrazando la verdad. Pero aquellos que niegan a Dios,
Aquellos que han decidido cerrar las puertas de su corazón al soberano Dios, empiezan a trazar su vida por caminos diferentes, pues empiezan a adorar a lo que sea que les convenga en el momento que les convenga. No tienen una identidad. Si hoy es necesario adorar al Dios del dinero, hoy lo adoran. Pero si el día de mañana necesitan adorar al Dios erótico para poder poseer aquella mujer o aquel hombre que tanto han anhelado, van a adorar y van a rendirse delante de ellos. Están abrazando la mentira. Porque si no se adora al verdadero Dios, si Él no es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, si no cumplimos el mandato máximo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, la ruina vendrá a la vida de aquellos que lo niegan. El único digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración es el Creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué se los digo? Porque la gente ha decidido negarse a aceptar que hay un Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que algo los domine. Porque saben que al reconocer que hay un Dios, hay que hacer las cosas a la manera de quién, hermano. De Dios. A la manera de Dios. Y cuando aceptamos que hay un Dios verdadero, el cual le da identidad a nuestra vida, el cual le da rumbo, tenemos que seguir los caminos que Él nos ordena caminar, por conveniencia propia y por convicción, por amor a Cristo. Pero cuando no se quiere hacer lo que Dios manda, por eso es preferible hacer una religión. Ayer platicábamos mientras iba en camino con mis hermanos, cuando nos dejamos después de la plática de matrimonios, hablábamos de cómo la gente llegaba al cristianismo y era muy fácil que algunos regresaran. Y comentaban, pero es que es bien difícil ser cristiano. En realidad no es difícil para el que quiere ser cristiano. Y no porque tengamos un anhelo por serlo, sino porque Dios mismo, a través del Espíritu Santo, vino a convencernos de nuestra maldad y nos movió al arrepentimiento. Pero tenemos la actitud correcta en todo momento. Al que realmente profesa la fe cristiana con actitud de hijo de Dios, no le resultará difícil renunciar a aquello que siempre le aleje de la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú la Biblia no la entiendes a cabalidad y te justificas tus hechos fuera de la santidad en base a tu razonamiento, estás negando la verdad de Dios y estás negando a Dios mismo. El perjudicado de ninguna manera será Dios. El perjudicado siempre será aquel que osa ir en contra del verdadero y único Dios. Mucha gente ha decidido negar a Dios para no darle gloria, para no darle honra, para no rendirle cuentas a alguien. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a cuánto les gusta rendir cuentas, les aseguro que muy pocos dirían a mí. A mí me gusta rendir cuentas. A mí me gusta que me estén correteando, a mí me gusta que me estén disciplinando, a mí me gusta que me cuiden y que me exhorten cuando sea necesario. Porque si fuera así, este mundo sería diferente. El mundo se caracteriza por defender sus derechos. ¿Cierto o no? Ay, ¿por qué me tratas feo? ¿Tengo dignidad? ¿Qué no sabes yo quién soy? Espérate, compa, ¿de qué dignidad estás hablando? ¿De qué derechos estás hablando? Si el único que tenía derecho de todo, lo negó todo por amor a ti. Ahora resulta que tú no puedes soportar nada porque sientes que no aguantas, no te sometes a la autoridad porque no te gusta. Cuando tú estás haciendo tales cosas, le estás negando a nuestro Señor. Las consecuencias, como consecuencias de abrazar la mentira, Dios entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas y denigrantes. Es por eso que cuando alguien niega a Dios, termina perdiendo su punto de referencia de la verdad y termina creyendo lo que le conviene creer, pero basado en sus malos deseos y en sus deseos torcidos según su carne. Al no ser Dios, ni su palabra el punto de referencia en la vida de aquel que lo niega, su mal juicio toma el lugar central para la toma de decisiones. Y eso es lo que lo lleva a vivir
desenfrenadamente, en desorden, vergonzoso y degradantemente. Siempre alerta para los que piensan diferente a ellos, y su manera de defenderse es siendo ofensivos con los que le rodean. ¿Qué te importa es mi vida? Es su frase que más les gusta. ¿Qué te importa si yo pagaré las consecuencias? En realidad saben que están haciendo mal. En realidad saben que están negando a Dios. Pero como les gusta y disfrutan lo que viven, seguirán haciéndolo de esa manera. ¿Por qué lo sé? Versículo 26 en su segunda parte y el 27 habla de los frutos de este tipo de personas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La homosexualidad, hermano, el lesbianismo, es una clara muestra de hasta dónde puede llegar la humanidad en su distorsión de la verdad, cambiando lo bueno y natural por algo malo y algo que en ningún momento es natural. Es por ello que este tipo de temas se vuelve tan controversial con la gente y el cristianismo, pues a los cristianos nos acusan de homofóbicos, nos acusan de poco tolerantes porque no aceptamos sus mentiras. Ellos piensan que odiamos al homosexual, que odiamos a la lesbiana, cuando la realidad es que no les odiamos. Pero el asunto está que la palabra de Dios no nos permite ser cómplices de lo que ellos están viviendo, porque debemos de entender que no está en juego su sexualidad en esta tierra, está en juego su alma por toda la eternidad. ¿De qué me sirve amistarme con un homosexual o una lesbiana? ¿De qué me sirve decirme cristiano si no le hablo con amor, con mansedumbre, con toda justicia de que los caminos que está caminando no son caminos que a Dios le agrada? Hay caminos que al hombre siguen y parecen derechos, pero su final, dice la Escritura, son caminos de muerte. Si realmente amas a la persona que está viviendo en este tipo de circunstancias, estás obligado a hablarle de la fe en Cristo Jesús, sin condenar, pero siendo claro. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. Un homosexual y una lesbiana podrán pelear contra los impulsos que sienten, pero si se rinden delante de Cristo, serán discípulos y su salvación estará garantizada. Amén. El tercer punto, el hombre no quiso reconocer al Dios verdadero. Versículo 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ¿se dan cuenta cómo lo consideraban? Una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, que jamás deberían de hacerse. Muchas veces he escuchado razonamientos que dicen, si existiera Dios, no habría el mal. Si existiera Dios, no le pasarían cosas malas a la gente buena. ¿Se escucha bonito, a poco no? En realidad nadie es bueno, todos somos malos. Y vivimos dentro de una humanidad caída, que piensa cómo sacar beneficio para sí, sin tratar de rendirle cuentas a nadie. De ahí nace el famoso, el que no tranza, no avanza. El hecho de yo considerar bueno a alguien e injusto a Dios, no me hace que Dios realmente sea injusto. Tiene que ver con que mi corazón está torcido y quiere sacar un beneficio en base al egoísmo y al amor propio que tengo por mí. Si un cristiano ha entendido a tener amor propio por sí, es que el amor que podemos tenernos es rendirnos delante de Dios, amarnos menos a nosotros y amar más a Dios, amar más a Cristo, amar más la cruz. Porque en mí solo hay muerte, en Dios está la vida eterna. Amén. Al negar a Dios, al negar a Dios, Él
Simple y sencillamente los dejó pensar como pensaban, para que hicieran lo que quisieran, cuando quisieran. Esto a muchos les parecería una buena noticia, pero créanme que es lo peor que le puede pasar a una persona, hacer su voluntad. ¿Recuerda a Jesucristo poco antes de ir a la cruz del Calvario? Pasó un momento de presión. Tan grande era el estrés que vivía que dice la Escritura que empezó a sudar gotas de sangre. Sabía que iba a pasar un tormento terrible. Sabía como hombre que no había cometido nada que lo llevara a morir de esa forma, denigrado, escupido, ultrajado, violentado. Pero ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Esa tiene que ser una característica básica del cristiano. Negarnos a nosotros mismos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, porque esta es buena, es agradable y es perfecta. Todo hombre que niega a Dios está omitiendo esta gran verdad. Ya le mencioné y lo reafirmo. Aquel que decide hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer y como lo quiera hacer, va a terminar sepultado en medio de malas decisiones, en medio de frustraciones, en medio de justificaciones. Es que, pero todo eso terminará siendo parte de su tumba eterna, y todo por no dejar que verdaderamente Cristo sea el centro de su vida y de su corazón. Versículos 29 al 31 dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Dura palabra la que estamos leyendo, hermanos. Dura palabra. Se da cuenta, para los que somos hijos, cómo Dios compara al desobediente a sus padres con aquellos traidores, insolentes, o aquellos que matan a la gente. Lo único que Dios, a través de la Escritura que Pablo nos está entregando en esta tarde, nos está diciendo, es que no hay pecado pequeño o pecado grande. Todo pecado es pecado y las consecuencias son exactamente las mismas. Muchachos, si tú piensas que la desobediencia a tus padres pasa desapercibida a los ojos de Dios, de ninguna manera. Él te considera igual que un homicida. Él te considera como el peor de los asesinos, porque tan malo es matar como desobedecer. Y todo eso sabe a consecuencia de qué es lo que lo vive el mundo, de negar la existencia de Dios. Pablo está dejando muy claro entonces que todos los pecados tienen un mismo origen: el desconocimiento de Dios, el desconocimiento de un Dios creador, al cual se le debe de rendir cuentas, darle la gloria y la honra por siempre, y de esto de alguna manera todos somos culpables. Cuando yo le digo a usted que esta es una palabra dura, es porque yo estoy seguro que alguno de esos pecados seguimos cometiendo. Sin necesidad de que yo sepa de su vida, el Espíritu le conoce a la perfección. Y aún en medio de nuestra fe en Cristo seguimos pecando. Ya no negamos al verdadero Dios, pero tenemos una obligación para con Él: vivir en santidad, luchar por hacerlo. No simplemente decir: aquí un Cristo murió en la cruz por mí. No menospreciemos la gracia de Dios. Luchemos por vivir en santidad, porque Él lo merece, por amor a Dios, por amor a Dios y por amor a Dios. Y para concluir, es muy interesante ver cómo en el versículo 32 no solo se afirma que el hombre en realidad sí sabe que Dios existe,
sino que también sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero no solo eso, sino que también sabe perfectamente que lo malo acarrea sus consecuencias. ¿Recuerdan ustedes el principio del pecado en la humanidad? La desobediencia de Adán y de Eva. ¿Cuál fue la advertencia de parte de Dios? No comas de ese árbol, porque día que comas, morirás. ¿Ese árbol de qué era? No me diga manzanas, no me diga mangos, no me diga melocotones. Aquel árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando vemos a Dios en su Trinidad hablando y diciendo, ahora saben que están desnudos, ahora conocen lo bueno y lo malo, y después deciden echarlos del paraíso, afirma lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice el versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. En realidad, hermano, todo hombre y toda mujer alrededor del mundo saben que hay un Dios creador. Lo acepten o no lo acepten. Pero también todo hombre y toda mujer alrededor del mundo saben perfectamente cuando hacen cosas buenas y cuando hacen cosas malas. Pero no solo eso. También saben que lo malo les va a acarrear mucho daño, mucho dolor, y sin importarle esto, lo siguen haciendo. ¿Conocen ustedes el caso de alguien que se aferre a pecar? Lamentablemente sí. Y no a pecar de diferentes maneras, porque todos pecamos de diferente forma. Pero hay quien se aferra a pecar exactamente por lo mismo, y sabiendo que lo está haciendo mal, y sabiendo que le va a causar mal, y sabiendo que se va a llevar a su familia entre las patas, y sabiendo que va a perderlo todo, vuelven a hacerlo todo exactamente igual. Y peor, no solamente lo hacen ellos, sino invitan a otros para que también lo hagan. Eso no es algo que a Dios le sorprenda. Eso que pasa es resultado del pecado del hombre, porque Dios los entregó a su propio pecado. ¿Entiende por qué la paga del pecado es muerte y por qué el que peca en esta vida vive muerto en realidad? Lamentablemente la humanidad no solamente se ha convertido en un pecador empedernido, sino que se ha vuelto también en quien lo fomenta y lo considera como algo bueno. De ahí que se busca regular, por ejemplo, hermano, en nuestras leyes, el aborto. De ahí es que se buscan con nuestros legisladores que se pueda hacer legal la boda entre personas del mismo sexo. Pero no solamente eso, no puedo dejar fuera a las personas que son consideradas dentro del cristianismo como de mente abierta. Y déjenme me explico. Quien dice creer en Dios y en su palabra, pero simpatiza con cualquier movimiento como el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, el pseudocuidado de los animales, en realidad no es tan cristiano como parece. Porque si en realidad conocieran tanto cualquiera de las filosofías que les mencioné o cualquier otra, entenderían que va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. No se dejen llevar por filosofías que les parezcan y les suenen buenas y justas. Primero investiguen lo que la palabra de Dios dice. Amén. Recuerda que está muy de moda el hecho de que los animalitos hay que tratarlos con mucho cuidado. Son seres vivos igual que nosotros. Espérate, son seres vivos. Pero ¿sabes para qué fueron creados? Para el beneficio de nosotros. Hay un movimiento internacional conocido como PETA. Ellos, en sus estatutos, dicen que así como algún día hubo un gran genocidio judío, donde se murieron y se mataron miles de personas, todos los días se llevan genocidios alrededor del mundo cuando sacrifican a los pollos para que alimenten a la humanidad. No, hermanos, eso está transgiversando la verdad.
Y cuando a mí alguien viene y me dice, es que la Biblia dice que Dios es amor, y yo me quiero dar amor con Pancho, pues mecha, como que no me cuadra. ¿Qué importa? Es mi vida. Y si Dios dice que nos amemos los unos a los otros, pues a darle que hoy es sábado. No, hermanos, no. Lo malo es malo y será malo siempre. Me cuesta tanto escuchar, controlarme cuando los jóvenes me dicen, es que eso que tú crees ya es anticuado. Y yo le digo, ¿desde cuándo es anticuado hacer lo bueno? ¿Desde cuándo es anticuado no mentir? ¿Desde cuándo es anticuado tratar a los adultos dignamente? ¿Cómo nos tratan los jóvenes a los adultos, hermano? Hasta con groserías. Yo recuerdo en su momento, no estamos a ese punto, pero cuando nos enseñaban llegar respetuosamente a ver a nuestros adultos mayores, tomarles su mano y como muestra de respeto y admiración, besarles la mano. Ah, no, los jóvenes de ahora dicen, viejo apestoso, si huele bien gacho, quién sabe cuándo se bañó. Habla de soberbia y habla de orgullo. Esa gente que no sabe siquiera tratar dignamente a Dios, dignamente a una persona, menos sabrá tratar dignamente al verdadero Dios. Cuidado con que usted sea de mente abierta. Cuidado. Ciertamente respetamos el pensar de cualquiera, pero estamos llamados, por la gracia de Dios, a declarar la mentira cuando nosotros la encontramos. Es precisamente aquí donde brilla más que nunca el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que yo les he enumerado a través de esta porción bíblica es el contexto del versículo 16 y 17 que estudiábamos la semana pasada, ¿lo recuerda? Está en la pantalla y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay ninguna duda, hermanos, de que la humanidad ha pecado, está pecando y seguirá pecando terriblemente. Pero no podemos olvidar irremediablemente que su condenación está más cerca que nunca. También debemos de entender que para la gloria de Dios y por su gracia no todo está perdido. Le invito a que lea conmigo Romanos 8, versículos 31 al 34. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese mismo Dios que entregó al mundo a su propia maldad, a su mente retorcida, ese mismo Dios entregó a su único Hijo para pagar el precio de la ira que Él tiene contra el pecado. Hay una nueva oportunidad para todo el pecador que se arrepiente, acepta su maldad, entiende que la vida que ha llevado es desordenada para poder tener vida eterna. Dios remedió el problema, hermano. Por su gracia hay esperanza, sin importar qué tantos pecados y qué tan malos hayan sido. Si se cree en el Señor Jesucristo, si se le pide perdón y nos arrepentimos, podemos tener asegurada nuestra victoria en la vida eterna. Amén. Aleluya. Yo no sé si a ustedes eso no le emociona, porque usted y yo éramos muertos de nuestros delitos y pecados. Usted y yo no teníamos oportunidad sin Cristo. Hoy lo tenemos. Amén. Hoy estamos vivos por Él y estamos llamados a llevar esa verdad y esa vida a todos aquellos que lo necesitan. Porque sí, hermano, usted tiene pecadores a su alrededor, independientemente que también usted lo es. Pero no se puede callar,
no puede vivir una vida de fe a secretas. No sea cristiano de la secreta. Le recuerdo el versículo que le leí la semana pasada. Aquel que niegue a Jesucristo en este mundo, también será negado por Él cuando estemos delante del Padre. Así es. El pecador necesita conocer, y usted y yo estamos llamados a ser los que les den esta noticia. Conviértase en alguien que denuncie el pecado. Denúncielo sin temor. Denúncielo con seguridad. Denúncielo con sabiduría. Pero por sobre todas las cosas, denúncielo con mucho amor. Predique a tiempo y fuera de tiempo, porque siempre habrá quien necesite el mensaje del Evangelio. Así es, amén. Y en lo que respecta a usted y a mí, reconozcamos todos los días que Dios existe. Amén. ¿Cómo? Viviendo para Él, viviendo por Él y haciendo lo que Él nos pide. Honrándole en todo momento, adorándole no solamente en nuestros servicios, en medio de los cantos. Adorémosle con obediencia, adorémosle en espíritu y en verdad. Amén. Adoremos hablando verdad todos los días. Adoremos amando a nuestros semejantes. Adoremos predicando. Adoremos perdonando. Adoremos olvidando las faltas que nos han cometido. Adoremos siendo cada vez más como Cristo. A Él sea toda la gloria. Y a Él sea toda la honra. A Él sea por siempre nuestra adoración y nuestra exaltación. Gracias sean dadas al Cordero. Amén. Gracias sean dadas a Jesucristo. Gracias. Aprenda a declarar alabanza a su Señor. No dependa de un canto. No dependa de una oración escrita. Dependa de lo que su corazón quiere decirle. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deje que un espíritu de gratitud fluya de sus labios, de su mente, de su vida, para que todo su ser se pueda humillar delante de la presencia del Altísimo. Amén. Hoy hemos conocido las consecuencias de vivir en medio de un mundo que está maldito. Maldito por su pecado, maldito porque está la muerte, maldito porque reina Satanás. Pero nosotros estamos vivos. Amén. Gracias a Gracias, Jesucristo. Señor. Viva en esa victoria, viva en esa verdad y dele gloria siempre al que lo merece. Amén. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a